Hola, hoy te traigo una aplicación, mejor dicho, un launcher, con el que le vas a poder dar una apariencia de iPhone a tu Android. En Play Store la encontrás como Launcher iOS 16 y la pantalla de inicio te va a quedar así. Lo primero que tenés que hacer, darle en instalar a la aplicación. Esperas un rato y tocas en abrir. El primer inicio, como toda aplicación, va a demorar un poco. Después empiezan a aparecer los distintos carteles de los permisos. Luego de eso te muestra la pantalla de configuración del launcher, donde vamos a encontrar muchísimas opciones. Pero la más importante, tenés que tocar a donde dice Make Default Launcher. Aceptas y ahora tildás a donde dice iOS Launcher. Tocas en entendido y te muestra la pantalla principal. Y ahora, sin más complicaciones, podés comenzar a personalizar. Si desplazás a los costados, te muestra todas las aplicaciones instaladas. Del lado izquierdo de la pantalla principal, tenés buscador, widget y algunos accesos directos. Si mantienes apretada la pantalla, podés seguir personalizando y acomodar los iconos para tenerlos siempre a mano. También a cada icono lo podés personalizar. Este launcher trae una herramienta integrada para cambiar la imagen de los iconos. Si te desplazas a la derecha, la última pantalla final te muestra varios accesos directos y tenés que darle permisos a la notificación para poder acceder. También tiene otras herramientas, pero para acceder hay que descargarlas, lo que nos va a permitir personalizar nuestro teléfono al máximo, siempre con el estilo iOS, de la pantalla de bloqueo, también del centro de control. Estas son unas imágenes de cómo quedaría, y sin complicaciones, solamente tenés que instalar todas estas aplicaciones y configurarlas a tu gusto. Son muchísimas las opciones de personalización de este launcher. Realmente me ha sorprendido. Este tipo de personalizaciones no son cosas que te van a cambiar la vida, pero te sacan de la monotonía de un teléfono aburrido. También, desde esta configuración, podés cambiar la disposición. Distintos modos, tamaño de icono, la rejilla. Desde el apartado Widget, podés elegir cuál ver en pantalla principal. Saliendo y entrando a clima, podés configurarlo para que te lo muestre correctamente. Después del apartado Efecto de desenfoque, podés elegir qué apartados querés con fondo desenfocado. Y volviendo atrás, tenés muchas opciones más para seguir configurando. Ahora voy a tocar Fondo de pantalla. Desde acá podés elegir el fondo de pantalla que más te guste y podés seleccionarlo de una forma muy fácil. Solamente lo tocas para mostrarlo en pantalla completa y tocas abajo donde dice aceptar. Y ahora sí, al salir a la pantalla principal, te lo va a mostrar como fondo de pantalla. Pero más allá que sea un lindo launcher, que funcione fluido, que no tenga problemas y no tenga errores, ahora te voy a mostrar el paso a paso cómo tenés que hacer para desinstalarlo correctamente. Primero ubicás el icono de la aplicación, lo mantenés apretado y tocas información de la aplicación. Ahora desplazas, te vas hasta abajo de todo y buscas donde dice aplicación de pantalla principal. Y desde acá seleccionas otro launcher o el que viene por defecto. Con eso ya cambiaste el launcher. Ahora vamos a desinstalarlo. Buscas esta aplicación que se llama Clima, la mantenés apretada. Tocas en información de la aplicación. Ahora, almacenamiento y caché. Acá adentro tocas a donde dice liberar espacio de almacenamiento. Tocas en aceptar. Ahora haces un paso atrás, tocas en desinstalar y aceptar. Y con esto ya está perfectamente desinstalado. Lo único que nos va a quedar es el fondo de pantalla. Si salgo del cajón de aplicaciones, el fondo de pantalla es el que habíamos elegido en el otro launcher. Pero podés cambiarlo de una forma muy fácil. Abrís la aplicación donde tenés las imágenes. Tocas los tres puntos del menú, seleccionas usar como, seguís estos pasos y la podés elegir a la imagen como pantalla principal, pantalla bloqueada o ambas. Si te quedó alguna duda o consulta, podés dejarla en los comentarios. También en la descripción del video te dejo un link con mis redes sociales para que sigamos en contacto. Deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Y acá te dejo dos videos que seguramente van a interesarte. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.